Soy Camila Recabarren, coordinadora de comunicaciones de Momento Constituyente. Momento Constituyente es una organización, para los que no nos conocen, que busca entregar educación constituyente para aportar al debate público y a los procesos de construcción colectiva que estamos viviendo como país. Ahí veo que algunos se están uniendo. Ahí se conectó la Jime. Voy a ver. Ahí estamos. Estamos esperando que se conecte. Hola. Ahí está. ¿Cómo está, Jime? Bien, perdona, estaba hace rato tratando de... No te preocupes, si a todos nos pasa. Hay problemas. Pero no me aparecía que estaban haciendo un live, entonces no podía pedir la entrada, pero bueno, ahora ya no te preocupes. Estamos bien, estamos perfectos y la gente se está volviendo a subir. Así que bacán. Les estaba contando y digamos estaba entrevistando a la Jime Vial. Ella es historiadora, antropóloga y creadora de Historia Dicta. Para las que no lo siguen, vayan a seguirla al tiro porque es una muy buena cuenta. Así que te doy el pase a ti también, Jime, para que te presentes, para que nos cuentes un poco qué estás haciendo ahora, qué haces, y de ahí nos vamos derechito a las preguntas. Claro, bueno, así como dijo Camila, yo estudié historia, después estudié antropología en mis estudios de posgrado y ahora estoy haciendo mi doctorado. En general me concentro harto en mis estudios, digamos, fuera de Instagram, en los procesos de memoria, que tiene que ver con cómo nosotros como sociedad recordamos las cosas que vivimos y después tomamos esas ideas o esas imágenes y hacemos historia. Y obviamente eso es muy interesante para el momento que estamos viviendo, porque estamos viviendo un momento constituyente y obviamente este momento no partió ahora en octubre, sino que ya llevaba un par de años gestándose, y eso es interesante en términos de memoria, como porque hoy sentimos todos que es tan importante este proceso. Y eso, después creé mi Instagram, que es Historia Dicta, donde intento un poco hacer como un esfuerzo educativo parecido al de ustedes. Y ahora también tengo el podcast, Historia Dicta Podcast. Así que eso es más o menos lo que hago, en resumen. Qué bacán, oye, muy bueno. Y adentrándonos un poco en lo que queremos saber también, tú hablaste un poquito ahí cuando estuviste contando sobre lo que hacía la importancia de la memoria en esto, y ahí te quería preguntar tu visión como historiadora, en el fondo, ¿qué significa para la gente que nos está mirando que la Constitución actual haya sido creada en dictadura? ¿Qué implica eso? Se habla mucho de eso, entonces, ¿es relevante en la conversación actual? ¿No lo es? ¿Por qué lo es? Es súper interesante esa pregunta, porque y especialmente ahora, el último mes, yo he visto mucha información que de alguna manera es, no sé si errada en su contenido, sino que tal vez un poco tergiversada, de algunos políticos que han estado diciendo que la Constitución actual no fue creada en dictadura, sino que es la Constitución de Lagos. Y creo que es importante saber que las constituciones tienen reformas y se van cambiando. De hecho, en Estados Unidos, la Constitución que ellos tienen es la Constitución inicial que hicieron, digamos, los padres de la patria, como dicen los estadounidenses, y la han ido reformando, y no solo reformando, sino que agregando cosas, porque obviamente, qué sé yo, Abraham Lincoln no tenía idea de las cosas que se venían después, y la Constitución y el pacto social en el fondo se va actualizando. Por lo tanto, la Constitución actual sí fue creada en dictadura. Lo que pasa es que en el gobierno de Lagos se hicieron ciertas reformas, y la relevancia que tiene esto es de que la Constitución, más allá de la prestancia legal que tiene, es un pacto social. Es decir, todos aquellos que vivimos en este territorio decidimos que vamos a dibujar un marco dentro del cual nos vamos a comportar, y vamos a construir una sociedad y vamos a convivir. Y ese pacto social requiere de voluntad popular, y en dictadura eso no había.
¿Por qué? Porque se hizo a puertas cerradas, lo hizo, digamos, la Junta, con obviamente esfuerzo de expertos, como entre ellos Jaime Guzmán, que es como el más conocido, pero también hubieron otros. Y entonces la Constitución actual no es un pacto social, sino que es, podríamos decir, como una llave de paso cerrada para la sociedad actual. Es como cuando uno cierra o da el gas. Y en 1980 lo que hizo Pinochet fue crear una carta magna que nos cerrara el paso del gas, porque es, a pesar de que la podemos reformar, es muy difícil de reformar, porque está hecha para que no lo hagamos, para que no la reformemos. Claro, y ahí en ese sentido, bueno, porque en Chile, a diferencia de otros países, como tú mencionabas, han habido varias constituciones, ¿cierto? Y ahí, ¿cuáles han sido las principales características de esas constituciones, las que se han escrito en Chile? Bueno, hay varias constituciones en el inicio, pero ¿para qué los voy a aburrir? Pero la primera como constitución relevante y que dura un tiempo es la de 1833, que es la constitución de Diego Portales. Y esa es una constitución que podríamos decir de corte autoritario. No se hizo exactamente como la de ahora, que es en dictadura, pero sí se hizo dentro de la élite, y Portales tenía una visión muy clara respecto a lo que él creía que Chile necesitaba para avanzar, y eso era la institucionalidad. Por lo tanto, la Constitución de 1833 está hecha para proveer estabilidad en las instituciones, pero denegar el acceso popular a las instituciones. Por lo tanto, es una constitución que de alguna manera perpetúa el orden de la élite y mantiene un poco esta idea como de la colonia, que es como Estado-monarquía, pero ahora pasó a ser Estado-iglesia. Y después esta constitución se va reformando, va cambiando, porque los liberales a fines del siglo XIX van a tener mucho ímpetu en separar el Estado de la Iglesia y en hacer ciertas concesiones a, podríamos decir, una clase media que va como pequeñamente surgiendo. Y ahí nace la Constitución de 1925, que es nuestra última constitución realizada en democracia, pero lo interesante es que la Constitución de 1925 no se hizo con una convención constituyente, pues se hizo en el Parlamento. Entonces no es, digamos, un pacto social como el que estamos esperando ahora, por lo tanto siento que es un momento histórico muy relevante. Así que eso es más o menos hasta la Constitución de 1980, porque la de 1925 queda en pausa para el golpe de Estado. Claro, y ahí viene la Constitución actual. O sea, se podría decir efectivamente que nunca una Constitución en Chile ha surgido a raíz de un pacto social. No. Y lo interesante es que la Constitución, por ejemplo, ya de Estados Unidos o de muchos países de Europa tampoco surgen. Yo creo que de repente en Francia sí, porque la Revolución Francesa fue como marcó mucho, pero finalmente igual la hizo Napoleón, que era un dictador. Yo creo que hay muy pocos países, por ejemplo Islandia es uno de ellos, que tienen constituciones que realmente surgen de la población y no como una idea, porque obviamente hoy siempre ha existido la idea que la Constitución es un pacto del pueblo, pero siempre la hace la élite, porque finalmente la élite es la que tiene el poder de la educación y de las instituciones, pero hemos avanzado en ese sentido, hemos ido democratizando la sociedad, y hoy entendemos las cosas de manera diferente. En el pasado, obviamente, o sea, ni siquiera podían votar las mujeres, entonces es difícil imaginarse una constitución que realmente hubiera sido un pacto social, especialmente para nosotras. Sí, pues sí, y a partir de eso también, como a propósito de esa como sesgo gigantesco de género que hasta el momento tienen las constituciones, ¿qué significa cuando la gente habla de la necesidad de que la constitución, de que una eventual o posible nueva constitución sea feminista? ¿Qué implicancias tiene eso? Yo creo que esa idea se asienta mucho en esta lógica de que la sociedad en que vivimos, como esta estructura patriarcal, que es muy jerárquica, porque estructura patriarcal no solo significa como
que los hombres manden. Los hombres también se ven afectados negativamente por la sociedad patriarcal, porque es una sociedad muy jerárquica y que está muy enraizada en la manera en que nos relacionamos todos. Por lo tanto, la mayoría de las constituciones que existen en el mundo son patriarcales. Los griegos que inventaron la democracia eran tremendamente patriarcales. Por lo tanto, siento que es un momento donde las mujeres, al igual como cuando lucharon por el voto, están viendo una oportunidad para repensar la sociedad. Por lo tanto, una constitución feminista no significa, como he visto por ahí en las redes, que consagre derechos para las mujeres. Hay que recordar que el feminismo busca la igualdad, pero también busca la protección de la mujer, que ha sido tremendamente precarizada en la historia. Entonces, una constitución que consagre derechos sociales, porque son los derechos sociales los que van a protegernos. Cuando consagramos el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, inmediatamente estamos siendo protegidas, porque somos las mujeres las que cargamos con el cuidado de la sociedad. Y al mismo tiempo una constitución que repiense o que subsane las precarizaciones que ha dado el sistema neoliberal. Porque bueno, el sistema neoliberal tuvo su ciclo, podemos discutir si tuvo las cosas buenas, las cosas malas que tuvo, pero efectivamente el mundo hoy día está viendo que ha tenido ciertas repercusiones negativas en algunos aspectos. Y como queremos avanzar y desarrollarnos, también hay que pensar que el sistema neoliberal subsiste, al igual que la mayoría de los sistemas que hemos pensado hasta ahora, el marxismo también. Son sistemas que subsisten en base a la explotación de la mujer. Entonces, en el marxismo, el obrero puede producir y trabajar en la industria porque nosotras trabajamos gratis. Y en el sistema neoliberal también, es decir, la producción en masa a partir de la revolución industrial depende de que nosotros hagamos trabajo gratis. Y si lo pensamos así, esta es una oportunidad para que se piense una constitución que nos proteja, que pensemos en un sistema más amable, más comunitario, donde hayan derechos sociales iguales, digamos que busquemos la igualdad, la paridad, pero también que la Convención Constituyente es paritaria. Por lo tanto, por primera vez en la historia, excepto de Islandia, vamos a tener una constitución que el 50% van a ser mentes femeninas que las van a estar creando. Y yo creo que hay cosas que ellas van a pensar y que van a proponer que nosotros no nos imaginamos ahora, porque nunca hemos tenido esa experiencia. Los países con mayor representación femenina son muy pocos y muy pocos alcanzan el 50%, así como los exitosos tienen un 30% de representatividad femenina. Por lo tanto, esto es un momento único y histórico. Yo creo que eso es muy importante. Para mí eso es una constitución feminista. Más allá de que obviamente consagremos digamos, una constitución que condene la violencia de género, que haga un marco, digamos, legal, donde en realidad la justicia esté de nuestro lado, y realmente se castigue el abuso sistemático y estructural de la mujer. Pero más allá de eso es como lo otro, que es como el repensar el camino que hemos andado hasta ahora, y eso es muy interesante. Muy interesante y como esperanzador quizás pensarlo también. Sí. Oye, y desde ese punto de vista, y pensando también en la Constitución actual o en una eventual nueva Constitución, ¿cómo se puede lograr, en el fondo, que una Constitución vaya más allá de lo legal? Me refiero a que sea valorada no solo legalmente, sino que sea también, tenga un valor cultural y un valor social dentro de un país, ¿verdad? Siempre hablamos mucho de la Constitución como algo legal, muy lejano. De hecho, fue la discusión principal cuando se habló de llamar a plebiscito. Entonces, ¿cómo le damos también ese valor tanto cultural como social que tiene dentro de un país? Bueno, yo creo que esto se une con la primera pregunta que me hiciste, que es cuál es la relevancia que nuestra Constitución actual haya sido hecha en dictadura. La dictadura mermó
toda la cultura política que había en el país. Y con cultura política no me refiero a partidistas, sino que los lazos comunales, las acciones que uno hace dentro de tu barrio, de tu comuna, digamos, todas las acciones políticas que hacemos todos los días. Eso en dictadura, la palabra política se vetó, y hasta el día de hoy en Chile tiene una connotación negativa. Mucha gente dice, no, yo no... A mí no me interesa la política, yo no soy una persona política, en una connotación negativa, como si tú eres una persona política, eres una persona desagradable, que hace el ambiente hostil, pero en realidad todos somos políticos, y a medida que vamos asumiendo eso y que vamos recuperando nuestros lazos políticos, digamos, porque finalmente vivimos en un territorio y tenemos un Estado donde hasta el hecho de que exista Correos de Chile es un acuerdo entre las partes, entre nosotros los ciudadanos, y entre más estemos conscientes de eso, también vamos a ir poniendo más valor en lo que significa la Constitución, porque más allá de un marco legal, la Constitución es el marco que te protege como ciudadano, que te garantiza tus derechos, y eso no significa que porque la Constitución digan garantizo el derecho a la educación, al día siguiente en Chile va a haber educación pública de calidad y gratuita para todos, claro. Y se nos va a haber solucionado el problema. Eso no es así. Lo que pasa es que el hecho de que la Constitución lo garantice pone nuestros esfuerzos en encontrar caminos para subsanar los hoyos que tenemos en la educación. Nos da como dirección, directiva, y eso... suena muy etéreo, muy en el aire, pero en realidad es muy concreto, porque te da un compás, y hay países donde constantemente la gente está aludiendo a la Constitución. No sé si han visto en las películas, en la cultura popular, que es mucho como, este es mi derecho constitucional, la Constitución me permite, me protege si yo hago, y eso en Chile no es muy común, que yo recuerde algún derecho que me garantice la Constitución, y menos que yo lo utilice como parte de mi discurso. Y yo creo que es necesario que los niños de Chile puedan decir, este es mi derecho constitucional. Es decir, los adultos en este país se pusieron de acuerdo y dijeron que iban a trabajar porque yo me pudiera educar. Y eso es importante para tu autoestima y para tu lugar como ciudadano, el saber cuáles son tus derechos en la sociedad. Y al final los derechos son lo que nosotros decidimos que sean. Uh-huh. Claro, sí, es súper cierto eso. Tiene que ver un poco también con la pertenencia. Hemos estado hablando harto de lo que implica la participación ciudadana, de lo que implica ser parte de un país, de una nación, de un territorio, y de que en ese sentido es súper importante que le demos cabida a cada grupo que representa a nuestra sociedad, por muy mayoritario o minoritario que éste sea. Y ahí, claro, hay hartas preguntas, o sea, hay harto como mito, hay harta creencia de que no, esto es muy utópico y no, la Constitución no va a cambiar nada. Claro, probablemente no va a cambiar nada, pues, pero o sea, no por solo existir la Constitución van a cambiar las cosas, pero sí va a marcar un camino. Y yo creo que también ya están cambiando las cosas. Uh-huh. Solo que los procesos históricos son como que pasan por acá y uno tiene como unas anteojeras y no lo ve porque uno está inmerso en el presente. Pero, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo en Momento Constituyente ya es un cambio, porque tienes un colectivo que está motivado simplemente por un objetivo comunitario. Ustedes no con esto no se están haciendo ricos ni les están, digamos, ganando un sueldo, ¿ya? Y su objetivo es educar a la población. Ni siquiera es que ustedes están haciendo campaña por uno o por el otro. Finalmente, al final esto ya es un cambio. O sea, tenemos a la población interesada en un proceso que es nuestro y marca un cambio cultural que tiene que ver con cómo nos entendemos, con repensar la sociedad que hemos tenido, y es normal que lo estemos recién haciendo. Después de 17 años de dictadura, el proceso que viene después es un proceso de recomposición. Es como cuando te hacen digamos, uno
te ahogan en el agua, cuando uno recién sale a respirar, al principio cuesta respirar, y nos ha costado, pero ya están habiendo cambios, y son cambios importantes. La gente, no la gente, o sea, nosotros estamos dispuestos a hacer cosas por nuestra comunidad que nosotros antes no estábamos dispuestos a hacer. Y yo lo veo así de simple, más allá que existan, claro, todos estos eslogans de que cómo es esto de la carta en blanco. No existe la carta en blanco, existe como concepto. Vamos a partir de cero, vamos a volver a conversar de todo, pero nadie tiene una carta blanca en su cabeza. Claro. Entonces vamos a ir a conversar y cada uno va a traer lo que ya tiene. Y seguramente la gente que conforme la constituyente, si es que llega a suceder, obviamente, si es que gana el apruebo, van a estar todo el tiempo referenciando en su cabeza la constitución que ya existe. Entonces también siento que es muy importante que no nos dé susto, porque no estamos haciendo nada muy peligroso. Entonces, si uno lo hace sin miedo, yo creo que las cosas van a salir mejor, que si caemos en este pánico, y por eso su trabajo es tan importante, porque al final la información nos permite no tener miedo. Sí, sí, es súper importante eso, estar informado. Como yo contaba antes de que te conectaras, bueno, eso estamos haciendo, y para los que se están conectando también, el Momento Constituyente, estamos buscando entregar educación constituyente, y con el objetivo también de aportar en ese debate público y de que esta construcción colectiva de una sociedad sea desde la información que recibo también. Creo que eso es súper importante, y ahí tú también lo haces muy bien desde tu trinchera. Sí, dale, perdón. No, te iba a decir que sí, que eso es como, digamos, eso ya es un cambio. Y hay que celebrar las batallas ganadas. Y yo creo que esta es una batalla que ya se ganó. Ni siquiera hace tanto tiempo, en el gobierno de Bachelet II, ella se dejó el pellejo en los comicios constitucionales, haciendo que la gente se juntara en sus barrios, que hablaran del proceso constituyente, y se vio tremendamente aislada. Pasó sin pena ni gloria, y eso fue hace poco. Sí. Entonces, finalmente, mientras en el presente dijimos, esta señora no logró nada, está loca, pero algo logró, porque hoy estamos hablando y le estamos prestando atención a algo que hace unos años estábamos completamente dejando de lado. Así que... Oye, Jimé, muy interesante todos los temas que hemos ido tocando. Ha estado así como al meollo del asunto, pero te quería dar un espacio también así libre a ti para que invita a la gente que nos está mirando a seguirte, si tú quieres darle algún mensaje respecto de este proceso constituyente, te dejo a ti el pase para que lo hagas. Bueno, obviamente que claro, que me sigan, que sigan a Momento Constituyente, y también creo mucho que no se trata de ser idealista o demasiado positiva, pero sí creo que hay que confiar en los procesos, y digamos que si uno se pone muy negativo y estamos siempre viendo el peor escenario, nunca vamos a avanzar. El peor escenario es del conservadurismo, y el conservadurismo no avanza. Y si nosotros queremos avanzar, y duele, porque duele no ser conservador, a todos nos duele. Hay algo muy placentero en quedarnos en el espacio que conocemos, y salir de ahí es necesario, pero no es necesario por nosotros, es necesario por los niños que están recién creciendo, y qué mundo les vamos a dejar, y qué espacio le vamos a dejar. Seguramente no será un espacio perfecto, pero todos tenemos algo que contribuir, partiendo por ir a votar. Tenemos una población gigante que no vota, y no votamos porque estamos desesperanzados, porque nuestro voto no sirve, porque no se concretiza en nada, pero yo tengo la certeza de que si lo hacemos una y otra vez, finalmente va a servir,
y podemos, y este es el momento para hacer que nuestro voto valga más, para que haya más plebiscitos, para que haya más democracia directa, para que nosotros hagamos votaciones con peso legal en nuestras comunas, por ejemplo. No estas preguntas que tiran los alcaldes por internet, sino que vayamos y votemos por si quiero una ciclovía o no en mi comuna. Todas esas cosas se pueden hacer, solo que hay que querer hacerlas y hay que atreverse, porque obviamente el proceso es doloroso y sin duda que asusta. El último año no ha sido fácil y a todos nos da susto. Nadie quiere perder el empleo, nadie quiere inestabilidad, nadie quiere delincuencia, y eso es importante repetirlo porque es muy fácil demonizar el proceso. Y me parece importante e inteligente como contenernos y detectar cuando tal vez nos está consumiendo el pánico, y a todos nos pasa. Ese es como mi mensaje ahora, porque efectivamente estamos en un mes muy, muy nervioso y de mucha ansiedad, entonces hay que ser prácticos y concretos, así que hacer lo que podamos hacer ahora, y eso es votar. Me parece una muy buena invitación, un muy buen llamado para todos los que nos están viendo. Para los que no nos alcanzaron a ver, esto va a quedar grabado, ¿ya? Lo vamos a subir pasado mañana, porque vamos a estar partiendo también a propósito de lo que hemos estado hablando, del pánico, del miedo que a veces nos invade y de el exceso de información que nos llega. Desde mañana vamos a estar con nuestra serie de Derribando Mitos Constituyentes. Ahí vamos a estar hablando sobre varios mitos que andan dando vuelta para que la gente, para que todos no entremos en pánico. A todos de repente nos llega algún mensaje en el que, claro, como ese salir de la zona de confort nos hace que nos entre el pánico. Entonces vamos a estar tratando de ayudarnos entre todos y entre todas con eso, a derribar los mitos y a que este proceso sea también lo más limpio en cuanto a comunicación y a información. Y para eso estamos en Momento Constituyente, para eso también están en Historiadicta, así que para que nos sigan, los invitamos a todos. Gracias por habernos acompañado, gracias Jime a ti, tremenda pega también, y tremenda pega la que seguía haciendo, muy seca, así que nos vamos a seguir viendo de todas maneras, y tiene un mes bien expectante, así que estamos ahí trabajando por ello. Exacto. Así que muchas gracias a todos, y nos vemos la próxima semana para otra entrevista con otro personaje muy interesante. Muchas gracias, Jime. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, que estés bien. Nos vemos. Chao.